actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Ya estamos con El Mostrador en la clave. Está con nosotros Macarena Segovia. Hace mucho tiempo que no venía, Maca. Hola. Y Mirko Macari, por cierto. Muy buenos días. Estaba comentando lo que había sido la intervención del profesor de la Universidad del Desarrollo, Jungs. No, primero la preclaridad de la gente de la Universidad del Desarrollo, que es una universidad vinculada al grupo de la UDI, de que hay que poner atención a China. Y es bueno tener a alguien de allá hablando de estos temas acá. Ellos tienen un programa de intercambio con China y mandan alumnos todos los años a China, por eso tienen una lista acá. Lo que te habla de instituciones que están comprendiendo para dónde va el mundo. Porque es muy importante escuchar, prestar oído a esa conversación. Porque ahora estamos viendo esa tensión. China ya es la potencia desafiante por la disputa de la hegemonía global en el siglo XXI. Estados Unidos es la potencia declinante y el problema es que no estamos comprendiendo eso. Tú escuchas a los principales actores públicos, por lo menos a las autoridades, y el discurso general es: aquí hay que pasar por el lado, tratemos de no quedar mal con ni uno, pelea perro grande, puras obviedades, porque no hemos venido pensando estratégicamente qué hacer frente a este desafío, porque es un cambio de ciclo. Es decir, Chile compró a rajatabla el consenso de Washington, democracia y libre mercado. Esas son las condiciones sine qua non. Y pensó que esas eran las condiciones forever and ever. Entonces la Cancillería en los 90 se transformó en una Cancillería comercial. Se trataba de llegar a acuerdos de libre comercio con todos los países, porque lo central es el dinero y la inversión. Y no comprendieron que eso es un diseño político, y como todos los diseños políticos tienen un tiempo, tienen un momento de pique y un momento de declinación. Y estamos en el momento de declinación. Y entonces hoy día la respuesta es: bueno, tenemos que tratar de hacer negocio, seguir haciendo negocio con los dos. Bueno, pero es que la política, porque dejamos de comprender la política de manera estratégica en Chile, salvo quizá en algunos análisis del mundo militar. El resto piensa en cortos plazos. Entonces estamos ya frente al problema. Y bueno, vienen los gringos y le dicen a Piñera: oiga, usted no puede ir a Huawei, po. Y Piñera no va, po. Entonces, el punto no es la decisión que se toma, es cómo se toma. Porque si hubiera una decisión estratégica detrás de no ir a Huawei, vamos a alinear con Estados Unidos en esta guerra, porque esta guerra exige alineamiento. Toda la conflictos exigen alineamiento, toda la guerra exige alineamiento. Por algo Chile, presionado por los aliados, al final de la Segunda Guerra Mundial le declara la guerra a Japón, ¿no? Y Alemania, pese a la fuerza que tenía el mundo nazi, los alemanes en Chile siguen teniendo, ¿no? Etcétera, porque nadie puede pasar por el lado. Entonces todavía a mí me sorprende, porque este es un tema realmente importante, estratégico, tiene que ver con nuestro proyecto de desarrollo ausente. No se trata solo de hacer negocios. Obvio que hay que mover lo que uno produce, y obvio que hay que tener una pata puesta en el comercio, pero eso tiene una lógica política también de la que no estamos dando cuenta. Como la élite dirigente no tiene capacidad de reaccionar frente a este desafío que es mayor. Y no quiero por eso centrarlo en Piñera o en el canciller Ampuero, ¿no? Porque son decisiones de élite. Yo creo que nadie tendría una respuesta, porque no se ha reflexionado, porque no hay un centro para pensar en eso, porque no hay claridad respecto de que el modelo de desarrollo está agotado. Y que requiere de redinamizarse, repensarse, reorganizarse. Entonces ahora recién están hablando, bueno, pero si esto abarca a todo el mundo, quizás sería bueno mandar nuestras exportaciones también a otros países de América Latina. Pero es que antes era simplemente ya el que nos compra mejor. Sí, hoy día se han agregado situaciones interesantes que no tienen que ver con el comprador. Antes, tú tienes razón, antes era básicamente dónde yo vendía y quién me compraba. Hoy día no, hoy día tú tienes que administrar un porcentaje enorme de empresas
cuya relación con el extranjero no es de compra, sino que es de intermediación en la fabricación del producto que va con sello Made in Chile o producto chileno, o que tú lo vendes acá. Y esa es una relación total y absolutamente distinta a la del tipo que te compraba. Cuando yo digo que China, India, Pakistán, Vietnam son la maquila del mundo, bueno, esa relación no estaba prevista en términos de economía hace 40 años o 50 años. Básicamente tú exportabas o importabas productos de otras partes, pero que un producto tuviera un 70% de mano de obra de otro país, a pesar de que era tuyo, y que tú vendías en tu país, te genera desafíos nuevos. Y más aún en el ámbito tecnológico, que es donde está hoy día el kit, donde está el valor, donde está radicado el kit del asunto. Donde está el valor del negocio. Pero también hay un tema cultural, que yo creo que se deja de repente de lado. Porque durante muchas décadas fue Estados Unidos el que marcó un poco la pauta de cuáles eran los cambios dentro del proceso de globalización, de los cambios culturales, de la forma de comunicación, de interacción y también de la forma de intervención, por ejemplo, militar en América Latina. Por un lado, porque también no hay que olvidar que, claro, las principales relaciones económicas se dan con Estados Unidos y con China, pero la intervención militar de Estados Unidos en América Latina no es poca. Entonces también es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de ver cómo vaya a establecer las relaciones internacionales. Pompeo se da cuenta de eso. Claro. Y viene a decir, oye, no hagan tanto negocio con los chinos. No, porque tienen una base en cada uno de los países de nuestras fronteras también. Por no decir que también tienen a militares estadounidenses trabajando también en nuestro territorio. Pero a lo que yo iba con el tema cultural... Yankee go home. ¿Ah? Yankee go home. ¿Tú crees en la autonomía de los países? Obvio, Macari. Ya. Oye... hay un punto así interesante. ¿Viste la noticia que salió recién? Alan García fue detenido en Lima en el marco del caso Odebrecht, pero Lucía Damer, que de Perú sabe, y yo le tengo, dice, hola, Lucía. Al parecer dice, está en el hospital por un balazo que se habría autoinfligido. Esa típica situación que tienen los delincuentes, que era muy antigua, de que cuando los carabineros o las policías llegaban a capturarlo, el tipo se apuñalaba varias veces para no ir directamente a la cárcel, sino que ir al hospital, que tenía una serie de facilidades y de acomodaciones que eran mejores que la cárcel. Pero el hecho, aparentemente, según lo que se ha informado, es que Alan García fue detenido en Lima y Lucía Damer dice que aparentemente estaría en un hospital, no en la cárcel, ni en una comisaría, porque se habría autoinfligido un balazo para justamente evitar ir directamente a la cárcel. En Perú hablaban de un intento de suicidio. Esas fueron las primeras informaciones. Por eso te digo, está todo esto líquido, pero la información que se tiene es básicamente que habría sido detenido Alan García. Esto en el marco, una vez más, de este proceso que va a ser considerado algún día va a salir el libro en varios volúmenes del caso Odebrecht. Total. ¿Y qué acaso no tiene el capítulo meo? Bueno, todavía no ha terminado el caso Odebrecht. Así que habrá que esperar a que termine, porque es un caso con una cantidad de tentáculos impresionante. Impresionante que un caso de una fábrica, de una constructora, genere esta hecatombe en tantos países. Una vez más, volvemos a lo de China. Las cosas dejaron de ser de país a país. Hoy día todo está ramificado. Interrelacionado. Sí, está. La globalización. Está interrelacionado. Bueno. Maquita. Usted tiene... Me tiraron a mí a los leones. Sí. Hay un tema que a mí me gustaría hablar y que yo creo que nos ha tocado con la profundidad que tiene que ver, que es con todo el proceso de transformación de la educación escolar. Se ha quedado harto en titulares últimamente. Lo vimos a principio de semana, que la ministra Cubillo salió ahí con todo a la calle. Voy a dar un datito: 1 millón de panfletos repartieron el día lunes el Ministerio de Educación, diciendo lo malo que era el proceso de reforma que llevó a cabo Michelle Bachelet con el proceso de eliminar la selección, el lucro. La vieja técnica de agitación y propaganda del leninismo.
Claro, nosotros hicimos una nota de la ministra Cubillos que era el estilo Bolsonaro mezclado con un poco con la propaganda soviética del actual Ministerio de Educación, pero más allá de eso, y que yo creo que hay un tema que es bien de fondo, es la pugna que también hay interior de los dos modelos educacionales que tiene la propia derecha. Porque, por ejemplo, ayer estaba una de las investigadoras del CEP declarando y también dando la posición del CEP en la Comisión de Educación, y ella decía: el actual proyecto ha disminuido la brecha y la segregación de lo que habría hecho el anterior sistema en 20 años. Y lo está haciendo ahora. Entonces hay una pugna dentro también de la misma derecha, pero claro, a la ministra le importa poco, dice, los técnicos no saben nada. Porque a mí me interesa lo que dicen los apoderados y los padres. Sí, eso es una cosa bien increíble que pasó en el marco de educación. Durante, 15 años, los expertos en educación que se fueron a sacar posgrados a todas partes del mundo eran personas que tenían opinión y tenían... Todos economistas. Claro, muchos economistas. Y que eran traídos en gran medida para hacer ver estas falencias por la propia derecha. Y de pronto todos valen callampa. Sí, el consenso Harald-Weyer-Brunner. Claro. Se cortó. Claro, eso es lo que dominaba todo el marco de CEP Educación 2020 también. Claro. Pero a mí lo que me llama, claro, está por un lado eso, porque la ministra dice, no importa nada de lo que digan los expertos, no importa nada de lo que digan los parlamentarios, aquí lo que importa es lo que diga la gente. Y hay un tema que yo creo que no se ha hecho cargo, la oposición no se ha hecho cargo, ni los expertos no se ha hecho nada, que efectivamente hay un descontento con el sistema de selección escolar en el país. Que efectivamente hay gente que no quiere que sus hijos se vayan a mezclar con los niños más pobres, con los niños que están en situaciones más precarias. Y el punto, ese es el meollo, yo creo que hay de fondo, y es decir, abiertamente, para que se termine la segregación escolar, para que mejore la calidad de la educación en este país, tu hijo de clase media se tiene que ir a mezclar con el cabro de la población callampa. Y eso es algo que no están dispuestos a decir abiertamente tampoco la gente de la oposición. Y es un costo que estaba incluido dentro de este proceso de reforma y venía muy solapado. Que efectivamente van a haber 20 años de una población importante descontenta. Bueno, la retroexcavadora al inicio del fin de la segregación. Pues, sí. Claro. Mira, prometió una retroexcavadora, pues. Pero no se está frenando, o sea, finalmente hay que tener en cuenta que no va a avanzar el proyecto tampoco de nuevo sistema de admisión en el Congreso, tampoco tienen los votos para hacerlo, va a avanzar uno y no se va a reintegrar la selección, eso es más que nada pirotecnia, pero lo que voy es que hay que tener conciencia de que actualmente el sistema hace que se mezclen y los está obligando a mezclarse. Está obligando que tú cuando pagabas 200 lucas más llevabas a tu hijo a un colegio particular subvencionado para que no se mezclara con estos niños que efectivamente llegan con armas blancas a los colegios, que efectivamente mueren cabros chicos también en los colegios o que son también están dentro de un clima que es mucho más conflictivo. Ya no tiene esa posibilidad porque ahora nadie paga. Ahora los particulares subvencionados también son gratis. Y además este sistema de selección te dice, tu hijo puede terminar en cualquier colegio que esté en tu comuna. En cualquiera de los que postulaste. Y puede que termine en el número 12, y lo más seguro es que el número 12 tú no lo escogiste porque era segregador y porque además tenía una mala educación. El punto es si es que toda esta élite y todas estas autoridades de la oposición, yo le digo, los parlamentarios del Frente Amplio, de la misma nueva mayoría, están dispuestos a decir, sí, pues, tenemos que mezclarnos. Sí, los papás tienen que estar descontentos porque su hijo se va a tener que ir a mezclar y quizás va a tener que ir a una población que es un poco más peligrosa. ¿Por qué esperas eso tú? No, yo me pregunto si es que lo van a decir en algún momento, porque finalmente ese era el objetivo de esta política pública. Espera que lo digan. Sí, pues. Porque era por lo que votaron. O sea, no digo, quizás tengo peco un poco. No, se trata de intereses. Claramente de intereses. Sí, no, en eso no se olvide. Pero finalmente ese es el trasfondo que hay de esta reforma. Y creo que eso puede ser tan políticamente incorrecto como el decir yo no quiero que mis hijos se mezclen o yo quiero cuidar a mis hijos. Es decir, ¿cuánto estás dispuesto tú a ceder por el bien común o por mejorar la educación a nivel nacional?
de que tus hijos se mezclen o no. Y lo otro que también quería decir con respecto a educación, que acompañado de todo este discurso de la ministra Cubillo, de reintegrar la selección, no le ha importado mucho tampoco el proceso de desmunicipalización. Y actualmente todos los directores encargados del proceso de desmunicipalización no han sido nombrados. ¿Qué significa eso? Que de aquí a un año más vamos a tener frenado el proceso de desmunicipalización y lo más seguro es que haya un paro de profesores por no pago de deudas y lo más seguro es que también empiecen a colapsar los modelos dentro de los colegios porque finalmente no está llevándose a cabo el proceso. Y tenemos a subrogantes porque el gobierno no ha sido capaz de encontrar en el mundo privado gente que quiera venirse a hacer cargo de esa reforma, que es otro de los grandes problemas que ha tenido actualmente el ministerio. Entonces, creo que hay muchos procesos que se están llevando en educación pública que no se están viendo y que van a estallar de una u otra forma. Entonces, la educación escolar va a ser uno de los puntos principales, por ejemplo, en vista de las próximas municipales y en vista también de las próximas elecciones presidenciales, porque finalmente son los papás los que llevan a los hijos al colegio. Y es algo que se está escapando y que no se está viendo y que está vendiéndose humo constantemente desde el ministerio. No, el tema primero que tocaste, el tema que está asentado y que de alguna manera fue realzado por el copago, que es: yo tengo la posibilidad de separarme de aquel que no quiero estar con él, que no quiero que mi hijo esté con él porque es, qué sé yo, más pobre o porque es de otro estrato social o porque es de, no sé, una familia que no me gusta. El copago permitió que tú, poniendo un poco más de plata, estuvieras en un colegio distinto al que estaba esa persona con la cual tuviera la sensación que estabas mejor que otro. Tenías la sensación de que estabas en un grupo de iguales. Y parecidos. Eso te protegía. Y eso te protegía. De las amenazas. Exacto. Y al mismo tiempo, lo que sí hacía es que te creaba una estructura de castas dentro del país estratificada, pero perfectamente en términos de separación por valor de ingreso. Y que era la antítesis mismo de un proceso educativo. Y por lo tanto estás en esa todavía está, hay mucha gente que echa de menos el copago porque te permitía diferenciarte del otro gallo de la cuadra con el cual tú no te querís mezclar. Y por lo tanto hay una situación ahí no resuelta en ese sentido, y se atiza y se trabajan los miedos para que justamente tú tengas la sensación en los barrios y en las comunas que son más vulnerables, tengas la sensación de que vas a estar con lo peor. Y ojo que el proyecto que reintegra la selección tampoco va a devolverle esta como idea de finalmente yo escojo dónde va mi hijo, porque no va a haber un 100% de selección, y además es para los colegios, finalmente los liceos emblemáticos y para los bicentenarios, tampoco es para todas las escuelas. Mira, la Silvia Eizaguirre, una entrevista hace algún tiempo, que ella es del CEP, planteaba a cargo de la campaña de Sebastián Piñera del área de educación. De la de educación, era la encargada. Y ella planteaba, mira, si que tú tienes 100 cupos y tienes 1.000 personas que postulan, van a quedar, y eso hay que decírselo a la gente, van a quedar 900 personas fuera. No por muchas ganas que tú tengas, no importa cuál sea el sistema. No importa si el sistema es un algoritmo, no importa si el sistema es las notas escolares, van a quedar 900 personas fuera. Y quedaban 900 personas afuera antes igual. Exactamente, por lo tanto, el tema no es de que se va a satisfacer con este nuevo sistema a todos los padres porque no va a existir una tómbola o no va a existir el algoritmo que permite eso. No, van a haber padres que van a estar convencidos que este nuevo sistema va a colocar a sus hijos en ese lugar, y si es que tienen otros que compiten de una mejor manera o que tienen mayores posibilidades por las notas y los cupos siguen siendo limitados para tantos demandantes, van a quedar fuera, incluso cuando estaban convencidos de que iban a quedar en el colegio porque apoyaban el sistema. Sí, así es. Y ese es el problema, decía Silvia Eizaguirre. Tú tienes una menor oferta escolar respecto de todos los que demandan. Que además tampoco es que haya una menor oferta escolar. Actualmente el sistema público, digamos público, administrado por privados, también los particulares subvencionados,
No me estoy refiriendo en términos generales, me refiero a que hay determinados colegios a los que a eso voy a ir. Que tienen una oferta determinada y tienes una demanda mucho mayor. El trasfondo es, finalmente, tú no quieres que tu hijo se mezcle porque se va a mezclar con alguien de otra clase social, o tú no quieres que tu hijo vaya a ese colegio porque la educación que da en ese colegio está precarizada por las condiciones contextuales en donde está ese espacio educacional. Ese es el meollo, finalmente. Y actualmente hay que reconocer que la educación en muchos liceos públicos es paupérrima. ¿Cómo lo mejoras? ¿Lo mejoras también mandando, mezclando? Sí. Pero ¿cómo también lo mejoras? Llevando a cabo también un buen proceso de municipalización, que no se está haciendo actualmente. Entonces, ¿cómo va a mejorar la educación transversalmente? Que es una de las prioridades que también ha dicho este gobierno, que finalmente es mejorar la calidad educativa. Si finalmente abandonaste el proceso de reforma que tenía que mejorar y meterle más lucas al sistema público. Ese es el otro punto. Y hay otro punto que me acordé ahora cuando Fernando lo estaba hablando, que este sistema de segregación entre la cota 1000, los estudiantes que van a la cota 1000, los estudiantes que pueden pagar un poquito más y los estudiantes que están en el sistema más masivo, por decirlo de alguna forma, o más precarizado, se está replicando con la reforma de educación superior en el sistema de educación superior y con la gratuidad. ¿Por qué? Porque en el sistema de educación superior ahora están las universidades cota 1000, las universidades que no necesitan de la gratuidad y que no necesitan de la plata que entrega el Estado para poder solventarse, como por ejemplo la Adolfo Ibáñez, la Universidad de los Andes, la Universidad del Desarrollo. Esas instituciones actualmente, por ejemplo, la Universidad Adolfo Ibáñez concentra en su matrícula la mayor cantidad de hombres que vienen de los primeros 2 quintiles. La Universidad de los Andes concentra en su matrícula a mujeres que vienen de los 2 primeros quintiles. Sus proyectos educativos se diferencian entre un proyecto republicano de reformulación de la República, o sea, algo mucho más de hombres, en la Universidad Adolfo Ibáñez, y del tema asociado a la salud y también a la educación en la Universidad de los Andes. Después tenemos las universidades que se le denominan masivo lucrativas, que es donde va la mayoría de la cantidad de la gente. Ahí están ciclos distintos, como por ejemplo está la Universidad de las Américas, la Andrés Bello, la Universidad Santo Tomás, en donde va la mayor cantidad de Maipú, la Florida, Puente Alto, San Bernardo, van a ese tipo de instituciones que se subventan finalmente con la gratuidad. No, pero se solventan con la gratuidad o se solventan también con el CAE. Y tenemos a las universidades que son las particulares subvencionadas, por decirlo de alguna forma, que son las del CRUCH, en donde tenéis que tener un poquito mejores notas y un poquito más de lucas para poder estudiar. El mismo sistema que se quiso eliminar en la educación escolar se está replicando ahora en la educación superior. Y eso es algo que dentro del proceso de la gratuidad no se había visto antes. Sigamos segregando. Hacemos una pausa y volvemos. El país real. Hora clave. Son las 8:59 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes, ¿qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? ¡Aló! Don Hugo Cepeda apareció. ¿Cómo le va? Aquí estamos. ¡Qué desgracia ha pasado! Profesor, en una de la radio gentilmente nos acaba de comunicar el directorio y le va a conceder 10 segundos para que se dirija a él. Carlos, Hugo Cepeda te habla. Mi amistad incondicional contigo. No te estoy juzgando, pero deseo, sin embargo, por muchas razones, que estudies muy bien estos cursos de ética que te van a dar. Gracias. Una colita para Carlos Lavín. Mira, no opino en Carlos Lavín porque no lo conozco. No lo conoce. Su amigo es Delano. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Está con Michelle. ¿Quién de los juegos que está hablando? Francisco Vidal, estamos aquí en el programa que es Radio La Clave, completamente al aire. ¿Qué te pareció el video? Que está más loco que una cabra, me dice el vocero. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos Entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos, como decíamos esta semana, regalando 2 libros que ¿hasta cuándo, Fran? ¿Hasta cuándo hay? Hasta hoy día se puede concursar. Partió ayer. Uno es el de Truman Capote, Retratos. ¿Leíste este libro? Está muy bueno. Maravilloso. Son las semblanzas de Charlie Chaplin, Pablo Picasso, Elizabeth Taylor, Coco Chanel, Marcel Duchamp, que hizo Truman Capote. Y Hacia el Infinito, que es Mi vida con Stephen Hawking, por parte de su esposa, que fue el libro en que se basó la película La teoría del todo. Ya sabe, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL para concursar hasta el día de hoy. Tú querías hablar del jugo de la semana, porque va a ser el jugo de la semana, y partió hoy día, que es el nuevo artículo de Zipper sobre, ya a estas alturas, Los WhatsApp entre el general Bruno Villalobos y varias de sus subordinados en torno a cómo se confeccionó lo que se conoció como la Operación Huracán. ¿Puedo decir algo? ¿Me puedo salir del libreto? Sí, salté el libreto. Yo creo que es súper flight la conversación. Está en un nivel... Está ya en Zipper y están estos WhatsApp que revelan, entre otras cosas, que Villalobos era directamente, cuando era general director de Carabineros, acuérdate que él había sido 2 veces, había estado a cargo de inteligencia policial de Carabineros. Él era... ¿Cómo alguien de inteligencia deja registro en WhatsApp de lo que hace? Bueno, la misma pregunta se que no había... plantea así en su momento. Pero es él el que aparentemente da las directrices para que se produzca esta operación. Es directamente él el que da instrucciones, ordena con quién hablar. No es el general Blue que se arranca con los tarros. Es más, se da a entender en la conversación entre Marín y Villalobos. Marín es como el encargado de desarrollar toda esta planificación en la Araucanía a nombre de Villalobos, de que Blue se entera después o no es tan notificado de que toda esta operación se está llevando a cabo. Se entera como al final, por decirlo de alguna forma. Y hay una conversación que a mí me llama mucho la atención, en donde le empieza a contar la cantidad de comuneros mapuches que han sido detenidos. Entonces Marín le dice que van 7, que está Yaitul, que están los 2 Yaitul, que está Huenchuyan, David Cid, etcétera. Y Villalobos le responde, buena. Después de eso, le dice, ¿y participaron en qué atentados? Y yo me supongo que es para darle información al gobierno de cuál va a ser la bajada comunicacional de esto. Perdona, a Alewi. Exacto. El que le presta paraguas a toda esta operación. Sí, pues también eso hay que tener en cuenta. Se va a Argentina, Alewi, ¿no? Porque sí, pues esto era una detención de tráfico de armas en 2 países. Sí, pues después habla de que se está levantando el país. Si hubiese sido subsecretario del Interior en ese entonces, no sé cómo habría reaccionado cada cual, pero ¿por qué habrías de creer de que esto no era cierto? Si esto se está descubriendo recién. Lo que te habla de tu nivel de perspicacia, por cierto. No, lo que te da el nivel que existe en los gobiernos en general de confiar en los sistemas que se supone te traen buena la información. No, y además se supone que habían abierto, que en verdad era también parte del montaje, esta división especial de inteligencia informática dentro de Carabineros. Por lo que todos culpan a los Carabineros. No, yo no. Y los responsables políticos no existen. No, yo no digo eso. Alewi fue engañado, una pobre víctima. Nadie está diciendo eso, Macari. Yo creo que Alewi... Y como un político ingenuo que no sabe nada. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo sí estoy diciendo es que
matemáticamente pasar desde el gallo que urde al gallo que no tiene ningún sistema de verificación propio para lo mismo, porque tiene que depender de exactamente el mismo canal, está bien. Yo puedo creer perfectamente que hay responsabilidades políticas que tiene que asumir, sin duda, pero otra cosa es hacerlo creer de que era parte del cuento, po. Es que yo creo que ahí tienen que indagar los chats. Yo creo que tienen que indagar chats entre... Eso en un diario políticamente termina siendo parte del cuento, porque la responsabilidad es que hasta el último día del gobierno de Bachelet, el general Villalobos no tuvo el respaldo del gobierno. Sí. Y eso fue, yo creo, y eso creo que tuvo más que ver con Michelle Bachelet que con cualquier otra persona. El gobierno es la alta cúpula, ¿no? La presidenta, sus asesores y las personas encargadas de las policías, como Alewi, en ese minuto que era el hombre fuerte interior y del gobierno. Sí, pero no es el subsecretario de Previsión Social. Sí, pero tendría que haber salido en su momento también. De que, claro, o sea, esta es una responsabilidad del núcleo duro del bacheletismo. Claramente, y aunque les duela bacheletismo decirles que son encargados... colaboradores más cercanos, y Alewi está ahí. De hecho, él es a quien le dicen la policía que está esta operación. Y él es el que la firma y la avala. Y él es el que sale públicamente diciéndolo. Claro. Y él es el que no tiene tampoco una articulación de la fuerza de inteligencia para que se den cuenta que finalmente Carabineros está haciendo un montaje. Si uno dice, ok, Carabineros montó todo esto, pero ¿dónde estaba la otra inteligencia del gobierno también? Que no se estaban dando cuenta que prácticamente estaban armando todo esto a meses de que explotara también el caso del financiamiento a la interna de Carabineros. La impunidad política en Chile es tan abismante, es tan bajo el nivel de conciencia de ciudadanía, ¿no? Que estos políticos pueden pasar piola. Y no vamos a tener declaración de nadie del entorno bacheletista, ni tampoco de Alewi, respecto de esto. O sea, porque no ha estallado tampoco el caso, por eso yo creo. Ni en este momento ni en otro. Sí, lo vamos a tener porque pueden pasar piola. Sí, el único punto de discrepancia que tengo yo es que yo creo que aquí hay una, llamémoslo así, una mitología respecto de lo que es la inteligencia civil respecto de cualquier otra que funcione en el país. Una mitología brutal que partió con la lógica de la oficina, que en algún momento se hizo, y que a partir de ahí, y es una cosa que yo creo, todos los gobiernos descansaron y creyeron total y absolutamente en la y no existe el contrafactor de chequeo eficiente civil respecto de las policías ni de la PDI, nunca. Y eso está escrito en un libro que se llama Fuente Ovejuna. Todos fuimos. No. Todos fuimos, entonces no se personaliza. No. Fuente Ovejuna fue. No, eso es una de las cosas que a mi modo de ver es una de las cosas que forman parte de esta transición pactada, que fue que tú pactaste creyendo que los carabineros eran los gallos buenos dentro de la Junta y por lo tanto aceptaste de que ellos tuvieran el control de la inteligencia y los civiles no tienen inteligencia. La ANI vale callampa y ha existido siempre desde que se creó como una institución que nadie sabe lo que hace y que lo que está claro es que no es capaz de captar ninguna de este tipo de cosas. Claro, pero tenemos un caso judicializado, que es la operación Huracán, y tenemos otro caso judicializado que es el caso Catrillanca, en la relación de Carabineros con los mapuches. Es lo mismo. Se les vamos a cargar la mano a Chadwick y vamos a pedir la responsabilidad política de Andrés Chadwick con nombre y apellido como ministro del Interior por todo el episodio Catrillanca. No puede haber un milímetro menos. O sea, ¿por qué crees que no se le cargó la responsabilidad política de Alewi? ¿No? En el caso de la operación Huracán no puede haber un milímetro. ¿Pero por qué crees que no se le cargó la mano porque no se le cargó la mano a Chadwick? No hubo un proceso político en contra de Chadwick. El sistema político, porque vive en la impunidad, pero si vamos a criticar en redes, ¿pero por qué crees que no se le levantar nuestra voz? Yo me hago cargo por mí. Sí, ley pareja no es dura, vamos a medir todo igual. Pero si el gobierno de Bachelet... Estás en un lugar o en otro, no estás a favor de uno o en otro. De los políticos no espero nada, no espero que la gente del Partido Socialista no levante la voz contra Chadwick y también contra Alewi, no espero eso, no espero coherencia. Sí, ahora, en el caso particular, y yo lo voy a poner en el mismo nivel, porque yo creo que los ministros, independientemente de que uno sepa de que uno es más débil que otro,
tienen el cargo y tienen que responder como ministros. El Chadwick era el equivalente a el ministro del Interior de la época de la Operación Huracán. El ministro del Interior era Lewis. Todo el que entiende algo de política sabe que el que llevaba el ministerio... Fernández también existe. Era Lewis. Exacto. Y Mariano Fernández estaba de decorado. No, eso no es verdad. Sí, pero ambos existen igual. Eso no es verdad, pero está bien. A cargo de la seguridad estaba Lewis. Fernández lo tenían escribiendo el proyecto de constitución que duerme y dormirá por los siglos de los siglos en el Congreso. No, sí, eso es lo que estaba haciendo esos meses de la operación Huracán. Pero las responsabilidades políticas tienen que ver con los cargos y tienen que ver con las cosas que cada cual se tiene que hacer cargo y no se puede hacer el gil. Y yo lo que digo es que en el caso de la inteligencia civil fue una mitología que duró nada, lo que duró un peo en un canasto al principio del primer gobierno de la Concertación, con lo que intentó hacer Belisario Velasco a través de la oficina y con lo que de alguna manera en algún momento dado se intentaron hacer pequeñas cosas. A partir de ahí se entregó la Concertación. Se entregó totalmente a que quienes eran expertos, quienes eran más eficientes y además eran los mejores amigos porque nos conocíamos, salíamos a fiestas y eran súper buenos tipos, era Carabineros y era la PDI. Y punto. Y nunca más se hizo ningún gran esfuerzo por contrachequear, por revisar, por mirar porque se confiaban en las personas. Y se confiaban en esa. Hasta que viene las situaciones, que no esta es la primera, hay varias otras donde te dan todo tipo de señales de que esa cuestión está total y absolutamente vuelta loca. Yo creo que hay otro tema también que tiene que ver con, claro, o sea, Carabineros tenía todo este poder y se sabía a sí mismo que tenía este poder otorgado por los mismos civiles durante todo el proceso. Villalobos lo tenía particularmente porque era parte del círculo íntimo de Bachelet. No, sí, claramente. Por eso llega a ser general director. Sí, pues había sido decano y todo el tema. Pero a lo que voy es, hay otro tema también, y es que ellos tenían conciencia de que el Paco Gate estallaba. Se sabía que estaba. Porque hay que pensar que esto es en el año 2017. Y ellos saben que el gobierno de Michelle Bachelet... Eso dice Zipper. Y que Lewis no va, de una u otra forma, a dudar si es que ellos van y le levantan una operación de esta manera que involucra al pueblo mapuche. ¿Por qué? Porque además la Concertación y los propios gobiernos de Michelle Bachelet tienen una política completamente dirigida de precarización y de estigmatización con el pueblo mapuche. Es la defensa de las forestales. Eso sí, básicamente. Entonces, finalmente lo que ellos dicen, ¿cómo salimos de esta comunicacionalmente según Zipper? Levantemos otro tema un montaje que distraiga, y con qué es lo más fácil y que nadie nos va a poner en juicio y que nadie va a criticar ni cuestionar que las principales dirigencias políticas del pueblo mapuche involucradas son terroristas en este tema. Entonces también hay todo un contexto en donde nadie ha sido capaz de decir que los principales perjudicados dentro de todo este proceso son efectivamente las dirigencias políticas, no solamente las dirigencias más de choque del pueblo mapuche. Y eso nadie lo dice. No, en el caso, en el CIPER se señala eso que tú señalas, en el sentido de que se advertía que había una incipiente investigación que iba por, ¿te acuerdas? Algo así como los 23 millones de pesos. Sí, pero cortito. Una cosa 14, muy chiquitita, 14 millones de pesos. Y que había una puerta abierta ahí y de alguna manera la tesis de Zipper es que se levanta un ruido mucho mayor asociado a un distractor, un clásico de la inteligencia. Un clásico distractor en el caso de la operación Huracán, para intentar ver si es que se puede contener internamente el asunto del escándalo de Carabineros, que finalmente no se puede contener en gran parte porque se pilla la mentira de la operación Huracán. No, y además, y ahí tiene un punto Macari, yo creo que el subsecretario del Interior... Gracias, Macarena. Qué bueno que me diste el punto. Que se le hirió sus sentimientos. Sí, tan piscis que es para sus cosas. Oye, yo también soy piscis. Él es tan él es débil de carácter. Bueno, el punto es que viaja a Argentina. Y esa era la segunda parte, que lo explica también el reportaje de Zipper. La segunda parte de todo esto era el establecer el tráfico de armamento entre Argentina y Chile para poder abastecer esta lucha casi terrorista que hay en la Araucanía.
y viaja y no encuentra nada. Y entre medio, yo creo que ahí también hay un punto de clivaje. Porque a Lewy... todo transmitido en directo por Canal 13. Pero ellos reconocen... un especial de prensa. Ellos, bueno, ese es otro tema también. ¿Por qué? Porque está Lewy, pues. Subsecretario, ¿qué opina usted? Y todo, ya Lewy, sí, esto es muy grave. Pero Lewy reconoce que no hay indicios. Necesitan un político que les preste legitimidad. Sí, pues, pero también hay ese punto. Necesita un político que diga el poder político respalda a la operación de la institución. ¿Y quién es el político ahora que respalda a la institución? Bueno, siempre hay uno, pues. Sí, pero ¿quién es ahora? Chadwick. Obvio, eso es lo que dije. Pero que tampoco ha sido puesto en entredicho a lo mismo ahora, que a Lewy, después del caso Catrillanca. Chadwick tambaleó, está debilitado. Que no haya prosperado la acusación constitucional. Pero no prosperó. Con el microclima interno, pero da lo mismo. La en este tiempo, igual quedáis dañado. O sea, es decir, fue tal la presión de el renuncia a Chadwick en redes, creció tanto que por eso llegó a la política. Obvio, en la política no se procesó eso, pero igual queda dañado. Bueno, yo puedo, según mi reporteo en la Moneda y en el gobierno, yo puedo dar fe que el único ministro que está totalmente sellado en el gobierno y que es imposible que lo saquen es Chadwick. No, es que no significa que porque esté dañado lo van a sacar, significa que tiene menos capital político para ejercer su función. No. Además, las razones por las cuales él está blindado son otras. Yo creo, el ancla del gobierno. No, y yo creo que Chadwick, el presidente Piñera necesita tener relaciones de confianza con su ministro del Interior y nadie le ofrece relaciones de confianza semejante o ni siquiera equivalente a las que le ofrece. Pero ojo, todavía no termina la investigación de la Fiscalía. En el caso Catrillanca todavía no vamos al tribunal. Es verdad. No, el caso Catrillanca. Ahora, en el caso Operación Huracán cambió el gobierno. Sí está en pero tribunal. Ojo, sí está en tribunales. Sí, pero quiero decir, por eso hago mi foco en la responsabilidad política. Es decir, no esperemos nada de Carabineros. Si los Carabineros se protegen corporativamente, desde el primero hasta el último. Y eso es lo que demuestra el reportaje de CIPER, que en ese caso también es una A lo que voy yo es distractiva. que el acuerdo político ya está hecho. Tendrían que haber 2 Catrillancas más para que efectivamente haya, por ejemplo, un cargo a las responsabilidades políticas, porque si no se sacó a Lewy en su momento, si no se le generó una interpelación cuando existía la capacidad de hacerla durante el año pasado, no va a pasar ningún resabio. La responsabilidad es mayor porque Piñera aguantó un rato el que pudo al general director Hermes Soto, pero en un minuto ya no da, justamente para salvar a Chadwick. Necesitaba poner una ofrenda sobre la cabeza. Bachelet decide hundirse con Villalobos, ¿no? Y esos 3 últimos meses del gobierno, entre enero y marzo, es que fueron espeluznantes. ¿Te acuerdas tú, Fernando, el clima que había? De despelote máximo. De cuelga en pelota, como diría el Chago. Sí, esa situación, yo espero que la expresidenta Bachelet algún día decida hacer su memoria y relatar. Y cuente cómo se vio esa situación desde la Moneda y desde su trono. No, yo espero que a Lewy dé una entrevista esta semana y pida disculpas y explique por qué cayó en el cazabobo. Si se supone que era tan listo y que manejaba el gobierno y que tenía tanta expertise por haber pasado en la clandestinidad y ser tan serio y responsable como dicen todos. Sí, hay otro tema. Esperamos un mínimo de responsabilidad a los políticos, mínimo. Sí, estoy de acuerdo. Yo lo único que digo es que existe un andamiaje que no le pido la responsabilidad que ejerció. Existe un andamiaje en el gobierno que hace que el Carabineros en materia de inteligencia interior tenga la voz cantante y no hay contrapeso. Ningún subsecretario de la época, pero nada, no hizo nada. Yo creo... No hay contrapeso. Y desde ese punto de vista te podrían engañar todas las veces que quisieran. Hasta que los pillan, porque la única forma que tú notas de que fue engaño es que te pillan. Y que esté abiertamente publicado. Hay un tema que sale en la nota muy corto, que tiene que ver con que Villalobos aún no es formalizado en la causa como imputado. No. Y yo creo que ahí está el punto de clivaje hasta dónde va a llegar la Fiscalía y hasta dónde va a llegar esta investigación también. Porque si se imputa a Villalobos, se abre el espacio para llegar a Lewy.
y al poder político. Y no está dentro del proceso. Entonces yo creo que ahí también hay otro ítem, porque se puede salir esto con mucho bombo, pero finalmente, ¿quiénes van a ser los responsables judiciales de todo esto también? Yo no estoy pidiendo una responsabilidad judicial necesariamente, lo que estoy pidiendo es la explicación política, la responsabilidad política que parte por dar la cara. Claro, pero si la investigación Sí, judicial no se abre. No pido a un Carlos Altamirano, así como alguien responsable que se doy un paso al costado y nunca más voy a quedarme en la política porque ya yo soy el responsable de todo el golpe. Eso solo lo hace la grandeza de Carlos Altamirano, esa grandeza de políticos de otra época. No, pero yo voy a otro tema. tiempo. Voy a que, por ejemplo, se pudo llegar a esta información porque actualmente se está investigando los chats entre Villalobos y su subalterno. Si se llega a Villalobos, existe la posibilidad de investigar los chats entre Villalobos y las autoridades políticas de la fecha. Oye, antes tenemos... hay más noticias respecto a lo de Alan García a propósito. Por favor. Lo que se señala es que, por lo menos acá, que se habría disparado a Alan García, se habría disparado en el cuello, dicen. Puede ser un intento de suicidio, pecando de... Sí, no, porque el disparo en el cuello, así, si que tú te pones la pistola acá, ya es uno de esos disparos que sale mucha sangre, pero que no necesariamente, salvo que te la pongas para que te atraviese de un lado para otro, te mata. ¿Qué parte del cuello acá? No tengo idea, pero el hecho que está vivo y que está en el hospital y ya surgieron todo tipo de expertos en las redes explicando lo que estaba pensando Alan García en el momento justo en que se dispara. Ya, desde aquellos que dicen, esto tiene que haberlo pensado muchas veces antes, es un acto que se tiene calculado para que en un momento... De ese tipo de expertos, genios que ven ese tipo de cosas, hasta los que dicen, él tenía un arma corta a mano porque justamente eso daña pero no mata. ¿Viste que los expertos a distancia funcionan extraordinario con esto? En todo caso, ojo que este giro que puede tomar Odebrecht con Alan García preso y testificando el día de mañana es un giro, yo creo, medio copernicano, ¿eh? Porque Alan García, él estaba convencido de que zafaba de esto. Y que tenía sus protecciones y todo lo demás, y no. Y la pregunta que hace Mirko indirectamente, la voy a poner yo, ¿en qué momento llega a Chile esto? Ya no llegó, ya se cortó en Marco. Bueno, pero que Marco es Chile. Pero... Bueno, ya llegó, pero hasta ahí yo, es el cortafuego. No llegó a Bachelet, no llegó a ningún otro. Sí, el Odebrecht tuvo oficina acá. Claro, pero no, justamente, evidentemente acá exigían contraprestaciones. No, finalmente no, acá fue más difícil hacerlo. Acuérdate que salió publicado. Sí, se escribió eso. Oye, un tema muy chiquitito. Estuvieron dispuestos a dar boletas. Que ya tenían otros boleteros. Muy cortito sobre el fiscal Guzmán, que ayer fue ratificado en su cargo. Este país, lo dificulto que haya un país que sea más tolerante con los conflictos de interés como este. En todo orden de cosas, desde un presidente de la República que en un momento dado creía que perfectamente podía ser presidente y ser al mismo tiempo principal accionista de Colo-Colo o de un canal de televisión, hasta personas que no advierten en la política, no advierten que ir a pedir fondos a una empresa de la cual ellos mismos tienen que regular eventualmente puede ser un conflicto de interés, o esta cosa de un fiscal que hasta hoy día todavía es fiscal y simultáneamente secretario del Senado, que es una cámara que investiga a los políticos, o sea, la fiscalía es investigadora de senadores y de diputados políticos, y una persona que no trepida en decir que se va a convertir en el escudo protector del Senado. Y a nadie o sea, ayer al menos las intervenciones de los senadores, claro, habían algunos que ponían ciertos puntos. De hecho, el senador Osandón apuntaba que había que reformular todo el proceso, pero que él se había abstenido de votar y del otro proceso, pero él tampoco lo veía malo este intercambio de un lado a otro. De hecho, yo tengo la impresión de que hubo sorpresas ayer, porque a mí me habían dicho antes
que lo que se estaba buscando era la unanimidad para que esto... Sí, no, eso no se iba a lograr. Bueno, y finalmente hubo 6 votos en contra y hubo 4 votos contra y una serie de abstenciones. 7 abstenciones. Que pusieron y era la primera vez que se vota también, porque antes no se votaba esto, antes como que se llegaba, te tocaba la campanilla y decía hay acuerdo de comité, porque y esto se acabó. Por primera vez se hace un concurso con una agencia que es Deloitte. Hasta antes era un acuerdo entre la derecha y claro, sí, era binominal. Pero igual fue uno y uno, secretario por secretario, y a quien le toca a este y a quien le toca al otro, es un acuerdo político de nombre, y habitualmente era un ex parlamentario. ¿Ah? Es más, ahora creo que hay un ex parlamentario que quieren bajar del secretario. Hay un avance, hay que destacarlo. O sea, se hace un concurso, ¿no? Que y se encuentran. Pero Macari no sirve de nada. Se encuentran a 16 personas. O sea, hay una agencia de Headhunter. Sí, pero finalmente es lo que hace esa agencia, y yo creo que esta autoridad debería ser elegidas por alta dirección pública, partiendo por eso. Pero lo que hace esa agencia es que entrega una terna en donde se sienta la oposición y la ex nueva mayoría y dicen, ya no, es que a mí este es como más de mi sector, ya este es más de mi sector, ya lleguemos a un acuerdo entre los que están aquí. Pero ¿qué decisión no va a ser así en el Congreso? Por alta dirección pública no es así, pues, Macari. No es nada si toda la alta dirección pública funciona impecable. No digo eso, pero por lo menos que no se tenga que votar en el Senado y que los senadores no sean los que escojan quiénes están. Y ellos son los que están 4 años nomás. Tiene una alta cuota de discrecionalidad la alta dirección. Sí, pública. Puede ser, pero por último, que no sean los senadores los que ponen el nombre final. Finalmente se llega a Guzmán. ¿Por qué? Porque era el que no le molestaba tanto a la derecha y no le molestaba tanto también a la ex nueva mayoría. Entonces el cuoteo político se mantiene igual, y ojo que le iban a dar a un ex parlamentario el cargo de prosecretario. Sí, y ahora están pensando en que no se lo den y que sea una persona de adentro del mismo Congreso, para mantener también los equilibrios de poder adentro. Yo veo que en un país normal, ¿no? En una sociedad sana, el seguir un procedimiento y llegar al final de ese procedimiento debería ser parte de lo aceptado. Me parece que el procedimiento está bien. Me parece que lo que expresa esto es la profunda desconfianza instalada, que va a instalar sospechas, se haga A, B, C o D. Porque ese es el problema de fondo, no es Raúl Guzmán. No tengo nada que decir de Raúl Guzmán y de su problema es que era fiscal. ¿No? Claro, ese solo hecho ya te instala la sospecha, porque estamos en el país de la desconfianza profunda y absoluta. Y eso es parte de la descomposición de la institución, porque la institución política descansa en legitimidad. Y hoy día esa legitimidad ya no la tiene, solo descansa en la ley, solo descansa en la formalidad. Entonces da lo mismo lo que hicieran los senadores, a quien pusieran. El que apareciera iba a ser sospechoso. Una última cosa antes de que se vayan. Eso es lo que está hablando de Chile. Yo creo que no. Yo discrepo con Mirko ahí. Yo creo que si que se hubiese colocado a alguien equivalente a los que estaban, nadie sabía cómo se llamaba el secretario, si existía el puesto de secretario del Senado. Cantidad de plata que ganan. Lo que sí se sabe hoy día es que es un ex fiscal que todavía sigue siendo, hasta este minuto, sigue siendo fiscal y simultáneamente secretario, y que tiene una red de conocimiento brutal y de personas dentro de la fiscalía, que la fiscalía investiga a los parlamentarios, y él ha dicho que se va a convertir en un escudo protector de los senadores. Ahora. Anda. También. O sea, ¿qué querés que te diga? Y otra cosa muy cortita, cuando eligieron a Guzmán... Es secretario del Senado, no es secretario de la Asamblea Constituyente ni el Frente Amplio. No, te digo del Senado. Pero Mirko, actualmente la Fiscalía lleva un proceso de investigación en donde están involucrados todos los senadores del ciclo pasado. Sí, pues, exactamente. Todos los senadores del ciclo pasado. Y tienen ahora alguien que dice, mira, yo los voy a proteger, y además es una persona que conoce perfectamente a quienes los están investigando, fue jefe de algunos de ellos, y eso a nadie parece decirle nada, no. Ya, bueno, eso es la cosa de irnos que tiene que ver con... que hubieran nombrado, el cuestionamiento estaría por A, B, C o D, porque es la no sé si hubiese sabido quién era el secretario del Senado, si que hubiese sido otro. No sé si hubiese sabido, nunca, tú no sabrías, no habríamos perdido el tiempo conversando. Bueno, la B había sido electo hace unos años y nadie había dicho nada, y la B está desde el 86 en el Congreso. Nadie sabe quién es. 84. ¿Cuál es el nombre del actual secretario del Senado antes? Pero la B, Mario la B. Sí, eso lo sabes tú porque está esta cuestión, pero nadie sabe quién es la persona que es. Una sola cosa, Quintana comprometió una rebaja al sueldo de secretario. $1,5 millones.
No, es de 15%. 2 millones y medio. 2 millones y medio son 14,5 millones en vez de los 16 millones. 14,5. Y eso se va a mantener de aquí a 4 años más. Solo eso quiero decir. Nos tenemos que ir. Gracias, Mirko. Gracias, Chao, Bacán. chao. Actualidad con ojo crítico. Información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave. Con el equipo del Mostrador y Combinación.